Porque la homosexualidad no es un trastorno mental. Partamos de lo que es un trastorno mental: un patrón de pensamiento, sentimiento o comportamiento que genera a quien lo presenta malestar significativo, disfuncionalidad en distintas áreas de su vida, riesgos para sí mismo o los demás. Esta definición se apoya en la noción de salud, y una forma muy sencilla de entenderla es preguntándote: ¿para qué vas al doctor? ¿Vas porque te sientes bien y puedes funcionar sin problemas en tu día a día? Y la respuesta es no. ¿Vas porque experimentas algún malestar o deterioro, o porque temes que éste se produzca? En ese sentido, el objetivo primordial de clasificar, diagnosticar y tratar condiciones es solucionar o mejorar daños a la salud presentes o prevenir su ocurrencia en el futuro. Por ejemplo, una persona con depresión clínica experimenta mucho malestar emocional, tiene dificultades para cumplir con sus responsabilidades cotidianas y está en riesgo incluso de perder la vida. Pero, ¿ocurre así con una persona homosexual? La homosexualidad por sí sola no genera malestar significativo. Claro que existen personas homosexuales con depresión, fobias u otro problema psicológico, pero no es porque sean homosexuales, sino por las causas típicas de tales trastornos. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, decir que una persona heterosexual tiene fobia social o depresión por su orientación sexual. No obstante, sí cabe señalar que la homosexualidad ha sido causa de discriminación durante muchos siglos, incluso dentro de la propia familia, y eso sí puede favorecer que se presenten cuadros depresivos o ansiosos. Mas no es por la homosexualidad, sino por el daño psicológico que puede producir tal discriminación. Aún así, muchas personas homosexuales han logrado sobrellevar tal situación sin verse seriamente perturbadas. Por otro lado, tampoco limita la funcionalidad ni el desarrollo personal. Es fácil comprobar que muchas personas homosexuales son tan funcionales, felices y productivas como puede serlo cualquier persona mentalmente sana, ya que la homosexualidad no produce ningún déficit en las capacidades individuales. Tampoco es un riesgo ni para uno ni para los demás. Quizá algunas personas aleguen algo como: hey, ¿y qué hay de la alta prevalencia de infecciones de transmisión sexual en homosexuales? Pero basta un simple análisis para notar que las ITS no son exclusividad de las personas homosexuales ni consecuencia necesaria de esta, ya que el problema no es en sí la orientación sexual, sino el comportamiento sexual irresponsable, un problema que no es causado por ninguna orientación sexual en particular sino por otros factores, muchos de ellos favorecidos por la discriminación en el caso de la homosexualidad. Adjudicar una ITS a la homosexualidad es tan absurdo como decir que la causa de un embarazo no deseado es la heterosexualidad, pero a nadie se le ocurriría a patologizar dicha orientación con un fundamento tan descabellado, ¿o sí? Entonces, considerando que la homosexualidad no encaja con los criterios psicopatológicos básicos, la pregunta que surge por sí sola es: ¿por qué sería un trastorno? Algunos podrían decir que siguiendo la misma lógica las parafilias tampoco serían trastornos, pero existe una gran diferencia. En las parafilias el deseo sexual se dirige de forma exclusiva hacia algo que es socialmente inapropiado, y no solamente por cuestiones morales o estéticas, sino porque hay riesgos concretos en caso se realizaran tales deseos sexuales. Algunos piensan que, por ejemplo, despatologizar la homosexualidad abre el camino para despatologizar la pedofilia, pero en realidad es una situación por completo diferente, ya que si los deseos sexuales de un pedófilo se realizan, es decir, comete pederastia, la integridad de un niño se vería dañada, por eso es ilegal. En otras palabras, aunque el pedófilo no experimente malestar por tener esos deseos, lo que es poco probable ya que vive prácticamente forzado a reprimirlos, sí tiene una tendencia que le convierte en un riesgo para sí mismo y para otros. Volviendo a la homosexualidad, queda aclarar por qué era considerada un trastorno. La explicación es fundamentalmente histórica. Una larga tradición moralista religiosa previa al auge de la psiquiatría y el abordaje científico de los problemas mentales demonizaba no solo la homosexualidad, sino otros comportamientos hoy considerados normales, y muchas de las condiciones hoy listadas en los manuales de diagnóstico eran antes explicadas como posesiones demoníacas o perturbaciones del espíritu. En muchos casos, lo que ocurrió básicamente fue que se pasó de la supersticiosa demonización religiosa a la patologización psiquiátrica sin mayor fundamento que la tradición e influencia cultural. Por eso, en las dos primeras ediciones del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales la homosexualidad figuraba dentro de los cuadros patológicos, pues se asumía culturalmente que pertenecía a formas de sexualidad equivocadas meramente por apartarse de tales criterios morales fuertemente aceptados, pero sin ofrecer realmente un fundamento científico. De hecho, la forma de intentar justificar su patologización era relacionándola a otras perturbaciones de la personalidad, pero tal justificación adolecía de un sesgo evidente en su supuesto fundamento estadístico, ya que este fue elaborado con poblaciones que presentaban otro tipo de patologías severas y no con homosexuales fuera de entornos clínicos. Al tomar a un sujeto homosexual fuera de estas poblaciones clínicas era difícil encontrar tal grado de perturbación. Esa fue la evidencia que puso seriamente en cuestión la idea de que fuera una patología.
Otro aspecto paradójico de los primeros intentos de patologización es que en las dos primeras ediciones del DSM se utilizó mucho el modelo psicodinámico de la perturbación mental. Pero el mismo padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, escribió en 1935 su famosa carta a la madre de un joven homosexual. En respuesta, una madre le escribía angustiada acerca de su hijo homosexual, donde dijo lo siguiente: querida señora, la homosexualidad seguramente no es ninguna ventaja, pero no hay nada de lo que avergonzarse. No es un vicio, ni una degradación, ni mucho menos una enfermedad. Consideramos que es una variación de la orientación sexual, quizá producida por un diferente desarrollo sexual. Muchas personas muy respetables de los tiempos antiguos y modernos han sido homosexuales, varios de los más grandes hombres de entre ellos, Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Es una gran injusticia perseguir la homosexualidad como si se tratase de un crimen, y una crueldad también. De hecho, Freud fue uno de los principales críticos de la idea tradicional moralista de la sexualidad normal, algo que entra en total contradicción con la postura asumida por quienes tergiversaron sus teorías para ajustarlas a sus criterios morales en otros entornos. El último intento de patologizar la homosexualidad en el DSM fue en la tercera edición, donde se incluyó la homosexualidad egodistónica, que es básicamente el rechazo hacia la propia homosexualidad, acompañado de sentimientos de vergüenza y culpa. No obstante, la discriminación y los irracionales mensajes negativos del entorno respecto a la homosexualidad jugaban un papel crucial en generar ese conflicto interno. Al interiorizar estos prejuicios acerca de la homosexualidad, estas personas se autodespreciaban por tener tales tendencias aunque no hubiera mayor fundamento racional para hacerlo. Finalmente, hay quienes señalan que la homosexualidad fue despatologizada por una votación arbitraria y presión política, pero en realidad omiten decir que esta presión surgió justamente porque no había ninguna justificación psicopatológica para que fueran tratados como enfermos y que la decisión de retirarla de los manuales se sustentó en su patente contradicción con la evidencia y los criterios psicopatológicos más elementales. Resumiendo, nunca hubo realmente un fundamento científico para considerar a la homosexualidad un trastorno, no al menos desde un criterio psicopatológico racional y coherente con la noción de salud apoyado en la evidencia debidamente analizada. Lo que sí hubo durante siglos fueron muchos prejuicios culturales en contra de la homosexualidad que fueron tardíamente cuestionados, pero que en muchos lugares tuvieron fuerte influencia en los inicios del abordaje científico de las psicopatologías. Así que si aún te quedan dudas sobre si la homosexualidad es un trastorno mental, te invito a preguntarte, ¿tendría sentido ir a un doctor y pedir tratamiento porque te sientes bien, funcionas sin problemas en tu día a día y tu salud no está en riesgo de nada? Sería bastante absurdo solicitar un descanso médico solo por tener gustos diferentes, aunque te sientas perfectamente bien y ni tú ni los demás estén en riesgo por tales gustos.